Una frase que me ha marcado mucho es la que sigue. Una vida sin propósito es una muerte prematura. Para mí, el que una persona no tenga un propósito en la vida es lo mismo a estar muerto. Si no sabemos qué hacer con nuestras vidas, si no sabemos qué rumbo tomar, no hay vida, en sí no hay vida. Yo nací hace 20 años, 21 años, en el Distrito Federal. Mi mamá es de origen jalisciense y mi papá es de origen queretano. A los 9 meses de haber nacido, mis papás deciden mudarse a la ciudad de Querétaro. Y es en esta ciudad donde he vivido toda mi vida. He crecido y me he desarrollado. Y es en donde aquí comencé a vivir varias experiencias que finalmente marcarían mi propósito de vida. Desde muy pequeño recuerdo que me gustó siempre crear cosas. Como muchos niños que todavía crecieron sin un smartphone en la mano, a mí me encantaba construir cosas nuevas con los famosos Legos. Recuerdo que durante los fines de semana construía edificios, casas, ciudades completas. Y lo que más me gustaba de armar Legos era que mi creatividad volaba y que cada vez que jugaba nuevas ideas cobraban vida. Conforme fui creciendo, mi pasión por crear cosas fue aumentando. Muy particularmente me llamó muchísimo la atención la mecánica. En mi familia somos muy apasionados de los coches. A mi papá le encantan los automóviles, a varios de mis tíos les encantan los automóviles. Y, y un momento que marcó mucho mi vida fue una vez que arreglé con mi papá un coche que era de su abuelo. Ahí me acerqué muchísimo a la mecánica, me apasionó bastante y a partir de esta experiencia la mecánica se hizo parte de mi vida. Yo empecé a construir, a armar bicicletas, a construir cochecitos, a arreglar barcos a escala y esto me fue forjando para que yo me decidiera a estudiar la carrera de ingeniero mecánico administrador. Cuando entré a la secundaria, mi pasión fue aumentando todavía más porque llevé clases de ciencias y la clase de física, lo que es en sí la física, me llamó muchísimo la atención porque era muy relacionado a lo que a mí me gustaba, que era la mecánica. Gracias a esto, yo cuando entré a la preparatoria ya tenía en mente más o menos qué era lo que me gustaba, qué era a lo que probablemente me podría dedicar el resto de mi vida. Y, y en preparatoria entré a un grupo estudiantil de aquí de la Prepa Tech que marcó muchísimo mi vida y que me ayudó a tomar mi propósito de vida. Este grupo estudiantil es TechDroid y TechDroid fue un grupo estudiantil al que yo pertenecí en el que hacíamos robots para competir en competencias internacionales. De hecho, todavía existe el grupo estudiantil y han tenido muy buenos resultados en los últimos años. Cuando yo entré con la intención de descubrir si la mecánica realmente era mi pasión, si era lo que más me gustaba en la vida. Y, y finalmente así lo fue. En esos 3 años que estuve en el grupo estudiantil, empecé a descubrir cosas nuevas, empecé a ver cómo la ciencia finalmente se podía aplicar en cosas útiles, en cosas que no solamente se movieran por moverse, sino que tuvieran un propósito y que ese propósito fuera más allá de moverse, fuera por el propósito de eh, una mejor sociedad. Y ese fue el propósito que yo a final de cuentas le encontré a la mecánica, que no solamente se trata de crear cosas nuevas por crearlas, sino crear cosas nuevas para darles un sentido y que a final de cuentas sean una mejora para la sociedad. Eh, Sin embargo, una de las cosas que más aprendí cuando estuve en TechDroid y que no fue específicamente mecánica, fue que era muy necesario que la gente, los niños, pudieran tener acceso a una educación de buena calidad y educación que fuera de calidad para la ciencia y la tecnología, que son áreas que a los niños no les interesan mucho en estos últimos días. De ahí también surgió mi pasión por la educación y, y a partir de estas experiencias que tuve he estado trabajando en varios proyectos que me han desarrollado, que me han permitido desarrollarme en esas áreas y que me han permitido dejarle a estos niños hacer una mejora en sus vidas. Eh, Después de que terminé la prepa, finalmente me decidí por estudiar la carrera de ingeniero mecánico administrador. Tenía varias opciones, pero la que más me apasionó fue esta y fue la más completa que pude ver. Por una parte, me gusta mucho la mecánica, me apasiona, es lo que más me apasiona,
Pero por otra parte también vi que la parte administrativa es algo que se necesita y que se requiere para llevar a cabo proyectos exitosos, para poder llevar a cabo, eh, tener un control, más control sobre lo que queremos hacer. Y por eso decidí estudiar esta carrera, porque se me hizo un buen complemento entre una parte administrativa y una parte muy técnica. Finalmente, yo siento que México necesita tener profesionistas con valores, porque en estos tiempos los valores son muy escasos y, y necesitamos tener gente con educación, primordialmente educación, para que estos valores puedan volver a surgir en México. Y si hacemos nosotros profesionistas, si nosotros somos profesionistas éticos, si actuamos moralmente, creo que las demás personas pueden seguir nuestro camino, pueden seguir nuestra forma de actuar y nos pueden ayudar a hacer de este México un país mucho mejor y más próspero.